Mientras tanto, usted puede ir buscando en sus Biblias Segunda de Pedro. Continuamos con nuestra meditación, reflexión y estudio sobre esta preciosa epístola universal del apóstol Pedro. Pedro, a su nombre sea la gloria. Tengo que meterme con el libro de Nehemías, hermano. El Señor me está hablando duro por ahí. Hasta en este momento. Increíble. Tenemos que meternos con Nehemías. Eso lo tenemos en el tintero y tengo tiempo meditando y creo que es de parte del Señor hacerlo. Mientras tanto, vamos a darle consecución a lo que nos habíamos propuesto ya en los meses anteriores. Este último trimestre, por razones de programación, nos habíamos enfatizado en dos epístolas pastorales, epístolas universales, perdón. No nos equivocamos al decir que son, alguien puede cerrar la puerta porque hemos hecho un esfuerzo enorme. Gracias a Dios tenemos aire. ¿Cuántos dan gloria a Dios por este clima, Dios mío? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Qué bendición! Y vienen mejores cosas. Todavía estoy endeudado, pero Dios va a seguir proveyendo y viene otro aire, si Dios quiere, que va a acondicionar mejor cuando el rigor del calor esté aún mayor, ¿no? Pero damos gloria a Dios porque logramos este objetivo. Pero les venía diciendo yo que en este último trimestre habíamos propuesto aproximarnos a una epístola de una profunda pertinencia pastoral. Habíamos hablado de Primera de Pedro y estuvimos explorando muchísimos conceptos interesantísimos. Primera y Segunda de Pedro, en el caso de Primera de Pedro, pudimos ver cómo esta epístola enfatiza cómo los factores vinculados a la aflicción del creyente, a los diversos problemas, avatares y quebrantos que le fueron propios a la iglesia en el año 64 de nuestra era, y todos podrán ver que si le metemos un poquito de lupa antropológica, sociológica, historiográfica a lo que estaba sucediendo en la complejidad del mundo antiguo, en este caso en el siglo I del año 64, teníamos por emperador concretamente a Nerón. Nerón, un sujeto, un neurótico, megalomaníaco, que ya todos conocemos de sus excesos, con delirios de grandeza y con algunas desproporcionadas autopercepciones. Él se interpretaba como un auténtico artista plástico. Él decía que cuando él muriera, de alguna forma la humanidad iba a perder un extraordinario artista. Él decía, qué lástima cuando yo me muera. De alguna manera el mundo va a perder a uno de los mayores exponentes del arte, ¿no? Y Nerón, para el año 64-67 de nuestra era, todos conocen el incidente del incendio de Roma, donde 2/3 de la ciudad fueron incendiados, fueron quemados. Ustedes se podrán preguntar, ¿y cómo una ciudad se puede prender así en fuego? Si usted tiene presente que eran ciudades que eran edificadas con materiales orgánicos, ¿verdad?, inflamables como la madera, la tela y otras cosas muy distintas a las que hoy usamos, eso puede explicarse. El incendio creo que duró poco más de 2 semanas, imagínense. Un incendio que dure 2 semanas, más de 10 días estuvo lidiando Roma con eso. Y ante la indiferencia de Nerón, porque muchos historiadores dicen que quizás él fue el que lo originó el mismo incendio, él quizás por algún destello piromaníaco pensó que al ver el fuego y la ciudad incendiada él podía encontrar alguna musa de inspiración artística. Algunos comentan que quizás él fue el auténtico artífice del incendio, pero las cosas no salieron como él esperaba y ya había un comentario bastante divulgado que se estaba quemando Roma y Nerón no hacía nada. Así que él necesitó buscar un chivo expiatorio y como los únicos barrios que no se habían quemado eran los de los cristianos y los judíos, él le reprochó a estas dos comunidades el origen del incendio. Bueno, y empezó todo lo que ustedes conocen, ¿no? Para que ustedes se hagan una idea, pues, cosía pieles de animales en los cuerpos de las hermanas desnudas que eran arrojadas al circo de Roma como un espectáculo, ¿verdad?, dantesco, vergonzoso. Vergonzoso para las autoridades, y de ahí viene la expresión pan y circo,
porque una de las maneras de mantener enajenada la conciencia pública era a través del circo como entretenimiento mórbido, ¿verdad? Ver gente morir, arrojar a cristianos y a algunos gladiadores y otros reos de justicia para que se entretuviera la gente viendo cómo se mataban, y les tiraban pan a las gradas. Entonces cuando dicen le están dando pan y circo, es que te están dando una cortina de humo para entretenerte, para que tú no hagas reflexión crítica de lo que realmente está sucediendo. Así que ese era el contexto, no era muy distinto, no ha sido distinto la realidad con la que la iglesia ha tenido que lidiar, y hoy tenemos pan y circo con distintos actores, con otros escenarios, con otros circos, con otros entornos, contextos y otras circunstancias. Sin embargo, no deja de ser pan y circo. Se regalan bolsas, se regalan cajas, se entretiene a la gente con entretenimientos mediáticos, con cortinas de humo, y esto no solamente en Venezuela, esto es una experiencia absolutamente generalizada. Lo cierto es que esa comunidad tuvo que afrontar muchas preguntas, y las preguntas que Pedro tuvo que responder fue precisamente las vinculaciones que el sufrimiento tenía con la formación del carácter del creyente. Cómo el creyente podía formar carácter espiritual a través de las diversas circunstancias que Dios providencialmente le imponía a la iglesia. Cómo podemos nosotros, las vinculaciones en este caso era del dolor con la santificación. Y pudimos ver cómo ya a manera de conclusión en el capítulo 5, verso 10 de su epístola, Pedro culmina con esto que ya se ha hecho incluso canción con ella. Mas el Dios de toda gracia, y me resulta extraordinario que este verso comience con una conjunción adversativa. Saben que yo siempre hablo de las conjunciones adversativas porque para mí como estudiante bíblico son uno de los fenómenos gramaticales más fascinantes de la interpretación bíblica. Porque las conjunciones adversativas congregan dos aspectos irreconciliables dentro de una misma realidad. Por ejemplo, el pero, el aunque, el más sin acento, el más con acento cuantifica, el más sin acento es una conjunción adversativa, igual que el pero, que el ni, que el aunque. Y usted verá entonces que Pedro me resulta interesante que diga más el Dios de toda gracia. ¿Por qué introduce con una conjunción adversativa? Una conjunción adversativa nos está diciendo es que hay un conjunto de realidades que parecieran desmentir el gobierno providencial de Dios en la historia. Se te han muerto pastores, han matado y han asesinado cristianos, a ustedes los han exterminado y los han perseguido como si fueran malhechores, los han calumniado, han tenido diversas dificultades, y aún tengo que escribirles estando ustedes en la diáspora, en la dispersión. Es decir, sin vivienda, sin trabajo, subempleados, lejos del núcleo de la dignidad patria, porque en otros lugares usted será una persona de segunda y de tercera categoría en otros países, pero mal que viene en su país, esta es su tierra, pero escribirle a un expatriado es cosa difícil. Bueno, ya ustedes tienen bastantes cosas y puedo sumar mayores agravios, más el Dios de toda gracia. Es como si dijera, pero el Dios de toda gracia. Sin embargo, el Dios de toda gracia, aunque estés viviendo todo esto, el Dios de toda gracia, a pesar de todos estos elementos que parecieran contradecir mi injerencia en la historia, quiero decirte que este Dios que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, no antes, como ya lo veremos en un momento, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y con esto nos brinda un sello glorioso. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? A su nombre sea la gloria. Qué bueno es ver que después de todo, aquí a mí como filósofo ahora les voy a hablar. Me resulta fascinante porque me brinda una interpretación de la teología de la historia. Los filósofos de la historia tienen diversas maneras de interpretar el acontecimiento de la historia. Aquí Pedro me ha dado una perspectiva teológica de la historia y me está diciendo con esto algo maravilloso que si yo lo puedo poner en vocabulario pastoral, más que filosófico o teológico, es decirles esto.
Mas el Dios de toda gracia, que los llamó a ustedes a su gloria eterna, les manda decir que ustedes están condenados a vencer. Están condenados, no van a poder escaparse de los propósitos de amor con los que Él los abrazó. El abrazo de Dios es más fuerte que tu resistencia incluso. Y con esto nos está diciendo, ni Nerón, ni sus fuerzas antagónicas, ni las antorchas con las que ha pretendido alumbrar los caminos de Roma con los cuerpos incandescentes de nuestros hermanos, ni los circos, ni el pan, ni toda la estructura de opresión que ha empleado Nerón para perseguir a la iglesia, va a poder entorpecer los eternales propósitos que yo tengo para con ustedes. Así que esto es como si Dios nos estuviera expoliando la historia, ¿no? Vas a terminar bien. La película está fea ahorita, pero todo va a terminar bien. Y Dios dice, vas a ganar. Usted está viendo la mitad de la película y mira, el protagonista le va a ganar. ¿Para qué me echas el cuento? Ya uno sabe que va a ganar, ¿no? Aunque ahorita está de moda matar a los protagonistas. Parece en el anticuento posmoderno, en estas contranarrativas, hoy tenemos que los malos son los protagonistas. Póngale cuidado a eso en Netflix. Todos los malos ahora son los protagonistas, incluso de las películas infantiles. Hasta la bruja es la buena. O la protagonista, ¿no? Es medio buena. Lo interesante es que en la Biblia dice, no, nada de eso. Tú vas a vencer y ya mi propósito es firme en tu vida. Bueno, pasando la página de Primera de Pedro, nos encontramos ahora con una epístola con no menos escasa preocupación pastoral. ¿Por qué yo digo preocupación pastoral? Porque es la preocupación de un apóstol viendo con lo que está pasando en la iglesia. Les preocupa lo que está pasando en la iglesia. Y uno como pastor son demasiados, mi hermano, los frentes que tiene que cubrir que solamente la asistencia sobrenatural de Dios puede brindar. No tengo yo que redundar en eso, usted lo puede percibir. Hay que afrontar los desafíos sociales y económicos de la gente, los desafíos espirituales, doctrinales, apologéticos. Es como una de las imágenes más hermosas que yo he encontrado de la labor ministerial, casualmente viene de Nehemías, de quien les hablé al inicio. Ustedes recuerdan cuando Nehemías en ese proyecto de reconstrucción nacional tenía que tener una pala de albañil en una mano y una espada en la otra. Con eso nos decía, estoy edificando por una parte y por otra parte defiendo lo que estoy levantando. Por una parte ya va, levantar, poner 4 bloques y peleaba por acá. Poner otros 4 bloques y peleaba por acá. Entonces tenía una espada y una pala de albañil. Una labor desgastante, sumamente agotadora en términos de rigor, de compromiso. Y cada día el Señor va sumando nuevos desafíos. Pero después de todo la obra es de Él. Y claro que hay una preocupación en Pedro porque saben que cuando uno estudia historia de la iglesia, una labor maravillosa, a los que tengan interés por la teología y por la formación teológica, algo que es fundamental para los que están llamados al ministerio, ¿cuántos saben que Dios los ha llamado a servir en su obra? ¿Cuántos lo saben? A mundo, veo pocas manos. Pero usted de alguna manera debe preocuparse por prepararse, ¿verdad? Creo que el púlpito de hoy ha sufrido más por sus exponentes que por sus oponentes. Los expositores de hoy, ¿verdad? Como dice el mismo Pedro más adelante, hombres indoctos han hecho daño al evangelio de hoy, han hecho daño a la iglesia contemporánea. Y en la historia de la iglesia, cuando usted la estudia, porque es una manera fascinante ver cómo el Señor ha hilvanado un conjunto de procesos interesantísimos. Otro aspecto interesante del crecimiento espiritual que les recomiendo, el estudio de las biografías de los grandes cristianos. Si usted quiere de alguna manera, miren, es para convertirse otra vez, hermano. Leer la vida de Adoniram Hudson, de Hudson Taylor, Dios mío. Con razón decía Leonard Ravenhill, en algún momento estará esta pobre vida delante del trono del Señor, con baluartes maravillosos del Evangelio, que con muchos menos recursos que los nuestros hicieron obras impresionantes, hicieron proezas en el nombre del Señor.
Solamente hablándoles de uno, John Wesley y Charles Wesley. Hermano, a mí me intimida pensar que Charles Wesley, el hermano de John, fundadores del metodismo, y que luego sería la rama de la que viene la iglesia pentecostal, ¿verdad?, tan amada. El metodismo y el pentecostalismo tienen vinculaciones muy claras con los movimientos de la santidad. Este hermano en el siglo XVIII escribió 10.000 himnos. ¿Cuántos himnos por día escribía? Échele pluma, ¿cuántos himnos tenía que haber escrito? Y usted ha leído los himnos de Charles Wesley. Ha hecho mención, yo pienso, por eso yo apuesto porque el ministerio musical nos haga conocer nuestra himnología. Porque qué maravillosa riqueza teológico-doctrinal tiene, esa gente sabía cantarle al Señor, ¿verdad? No con letras para llenar un espacio métrico, no, aquí había contenido, compadre. Contenido, al que le gusta pensar, le gustan los himnos. Y de alguna manera yo me preguntaba, ¿cuántos himnos tenía? Pero ¿cuántos años vivió, muchacho? Si ya creo que a los 40 años, eche los números, ¿alguien tiene una calculadora por ahí? ¿Cuántos días son 40 años? Bueno, alguien que eche la pluma a eso, ahí deben tener un celular, alguien debe tener ahí. Imagínense eso, ¿cuántos himnos escribió y en qué ritmo? Bueno, eso es para que usted nada más medite. Otra vida maravillosa, la de su hermano John Wesley, que escribió cerca de 42 libros. Él mismo comenta que se leyó 2.500 libros. Le dio la vuelta, el equivalente a 4 veces la vuelta al mundo en caballo y a pie, predicando. Si ponemos el recorrido en todo lo que caminó y montó a caballo para predicar el evangelio, imagínense darle 4 veces la vuelta al mundo por el Ecuador. Y nosotros tenemos carro y no hemos pasado de Abajuro. No nos da pena. Esta gente diría, chicos, si yo sin transporte con... Entonces, y usted se pregunta, ¿y cómo un tipo que caminó y montó tanto a caballo escribió 42 libros? Porque en la silla del caballo le mandó a hacer un escritorio a la silla. Y mientras él estaba montando a caballo, no perdía tiempo. Se ponía a escribir mientras montaba a caballo y hacía traducciones bíblicas del griego y del hebreo a la lengua inglesa. Estaba estudiando, escribiendo, y no conforme con eso, duró 85 años, y su papá le dijo, no dejes de trotar un solo día en tu vida. Y que trotaba 5 kilómetros diarios, aun cuando llegaba a una iglesia y predicaba en un ritmo de 3 o 4 sermones diarios, le daba vueltas a la iglesia y completaba el equivalente a 5 kilómetros de actividad física. No conforme con eso era atleta, naguará, muchacho. Qué bien le iba a la gente sin el televisor y sin el celular. Qué daño, cómo nos ha entumecido la comodidad posmoderna. Pero volviendo a Pedro, nos podemos entonces dar cuenta de que hay una preocupación muy sentida y la historia de la iglesia nos enseña que quizás persiguiendo a la iglesia no es la mejor manera de lesionarla. Tú ves que los mejores momentos de la historia de la iglesia fueron cuando la iglesia fue perseguida. Cuando la iglesia fue asesinada, fue perseguida por causa de su proclamación y la persecución de sus líderes. Curiosamente, la iglesia logró forjar valentía, logró forjar coherencia, logró mantener un testimonio impoluto ante el mundo, y así perseguida, afligida, menoscabada en gran parte de su patrimonio, la iglesia brindó uno de los mejores testimonios a lo largo de la historia. Curiosamente, la aflicción promueve esplendor en la iglesia, pero Satanás cambió la estrategia y dijo, chico, matamos a uno y salen 10. La mejor estrategia para hacerle daño a la iglesia no es persiguiendo y matando pastores y líderes. La mejor manera de lesionar a una iglesia es corrompiéndola.
lesiónala en su testimonio y desvíala en términos doctrinales y te vas a encontrar entonces con una iglesia bastante degenerada. Apocalipsis nos brinda tristemente un ejemplo de este caso. Estamos hablando de la iglesia de Laodicea. La iglesia de Laodicea en el capítulo 3, verso 14. Y tenemos a una iglesia que, miren la lamentable condición a la que pudo llegar una iglesia cuando descuidó la dimensión conceptual y doctrinal de la fe. Hoy estamos en la iglesia que llaman la iglesia postdenominacional. La dimensión doctrinal no importa, estamos en la era de la posverdad, la verdad es irrelevante, lo importante no es lo que dice la Biblia, sino lo que yo siento. Y la iglesia ha sumado parte de las estadísticas de los quebrantos sociológicos del mundo posmoderno y nos encontramos ante un mundo en donde la verdad es interpretada como un constructo social y de alguna manera no existe qué afán por la verdad. ¿Para qué la verdad si después de todo lo que importa es el sentimiento? Lo que yo siento. Así que el escrito ha transicionado en el yo siento de los evangélicos de hoy. Yo siento de parte de Dios, esto es lo que yo siento. Ajá, ¿y cuándo me lo vas a poner en versos bíblicos? ¿Cuándo vas a decir lo que nuestro Señor nos enseñó a decir? Escrito está. Bueno, cuando esto no sucede, a pesar de que tiene apariencia de piedad, porque alguien que dice que está sintiendo cosas parece más místico, parece más espiritual, y no, yo no niego que usted no puede sentir algo, porque de hecho la vigencia de los dones del Espíritu Santo permiten que usted pueda vivir esas realidades, pero usted no puede anteponer esos sentimientos y efluvios emocionales por encima del testimonio objetivo de la verdad revelada. Ahora miren lo que pasó cuando esta iglesia negoció estos principios. Capítulo 4, verso 3. Capítulo 3, verso 14. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es interesante ver que Dios nos prefiere mundanos hasta las patas. Yo te prefiero mundano completico o cristiano consagradito, pero en el medio dan ganas de vomitar tu actitud. Es mejor que seas coherente y que te fastidiaste de esto, viva de manera coherente. Y dice la Escritura más adelante en el libro de Apocalipsis: el que es inmundo, que sea más inmundo todavía. Vaya y se revuelca bien bueno. Aquí Dios no está con el afán: ay chico, vení para la iglesia, venite para acá. No chico, no. ¿Por qué alguien tiene que escuchar 2 veces el evangelio cuando alguien no lo ha escuchado una sola vez? ¿Qué te hace pensar? Mis queridos hermanos, este evangelio es de gracia y es de misericordia. Pero peor por usted si no lo obedece y si no acepta el llamado de las salvaciones hoy, no mañana. No después, como dijo Faraón, tenía Egipto lleno de ranas en una contaminación ambiental y le dice Moisés: ¿quieres que oremos para que salgan los animales? Y él les dijo: mañana. Mañana. ¿Por qué no hoy? Si el día de salvación es hoy, dice la Escritura, quizás no hay mañana para tu vida. Quizás no hay un mañana para una reconciliación o para un arrepentimiento. Lo cierto es que Dios tiene más respeto por la coherencia del inicuo que por la inconsistencia del tibio. Es preferible que termines de ser y darle expresión a lo que realmente eres, porque si tú no has nacido de nuevo, debe ser tormentosa la vida espiritual. Si en ti no está la naturaleza del Espíritu Santo, debe ser una carga horrible de llevar lo que por naturaleza tú no puedes vivir. Y por eso yo les reitero
que el legalismo es el sustituto infernal de la santidad. Cuando no pueden vivir en santidad, se hacen legalistas. Porque no pueden vivir en santidad, porque su naturaleza todavía está rodeada de concupiscencia. Qué feo debe ser un casi cristiano. ¿Sabe que un cristiano apartado es un muy mal mundano? Porque genera auténticas culpas y no puede disfrutar el pecado. De alguna manera, si realmente el cristiano peca, hay dolor moral, hay vergüenza moral tan pronto se comete el delito. El problema con este casi cristiano es que no tiene dolor moral, sino que le preocupa el que dirán, no lo que Dios dice. Son cosas que más adelante vamos a reflexionar. Pero miren hasta dónde puede llegar una iglesia enajenada de la verdad. Miren hasta dónde puede llegar. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí la teología de la confesión positiva se cae por sí misma. Porque esta iglesia se declaraba rica, esta iglesia se declaraba próspera, esta iglesia se declaraba enriquecida y que de ninguna cosa tenía necesidad. Y a pesar de su declaración positiva, el Señor le dijo, tú estás pelado, estás equivocado. Nada de lo que tú vaticinias estás tan enajenado de la verdad que no puedes entender que eres pobre, un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Náguara, miren hasta dónde llegó. Por tanto, yo te aconsejo de mí que compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas, porque no tenía visión esta iglesia. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Miren hasta dónde llega la misericordia de Dios. Pero les voy a dar un dato más de esta iglesia. Esta iglesia sacó a Cristo de la iglesia. Como es de esperar, ¿no? Con conductas, con elecciones, con decisiones. ¿Y cómo lo hizo? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué Jesús está tocando la puerta de un lugar donde él debería estar adentro? Porque no estaba adentro. Imagínense Jesús tocando la puerta de su casa para que lo dejen entrar. Hasta allá ha llegado el deterioro moral de la iglesia. Y se parece a la anécdota maravillosa de aquel indigente que quiso visitar una iglesia muy opulenta de gente. Ustedes saben que dicen que Alfa y Omega es una iglesia rico. Me da risa eso, muchachos. Yo no sé, aquí no hay dólares sino dolores, como dicen. No hay dólares sino dolores. Bueno, porque ven la alfombrita y el aire y esa cuestión. Bueno, pero fueron para una realidad donde sí había cobre. Y llegó el indigente y los diáconos de una vez lo abordaron. Y le dijeron los diáconos, el pastor no le gusta que la gente venga a la iglesia así vestido. ¿Cómo? Y se acercó el mismo pastor y le dijo, ¿tú crees que tú puedes venir a la casa del Señor así? Y Amundo, él le dijo, Amundo, pero si eso es todo lo que yo tengo, ¿con qué? Si me viene con lo mejor que tengo es esto. Pues yo creo que pídele en oración a Dios que Dios te muestre si tú crees que es conveniente venir a este lugar así vestido. Y ese hombre se fue avergonzado, triste de ese lugar, y en oración le preguntó a Dios y le dijo, Señor, yo te pido me perdones, pero no tenía mejor ropa para ir a tu casa. Yo te pido que tú me muestres si la manera en la que yo fui a ti te ofende que yo entre en tu casa. Y el hombre dice que el Señor le respondió, yo la verdad no sé porque yo no voy para ese sitio. La verdad yo no sé porque yo no voy para allá.
Entonces hay un bojote de gente jugando a ser cristianos, ¿no? Y de eso se trata Segunda de Pedro, de las consecuencias de ser un casi cristiano. Y vamos a ver, porque esta epístola, ya vimos hasta dónde puede llegar la preocupación. Ahora Pedro se está preguntando, ¿qué sucede cuando no vigilamos por la verdad y por la integridad de la iglesia? Miren, un pastor, primero consolando en Primera de Pedro y ahora defendiendo en Segunda de Pedro. Está consolando a los afligidos y exhortando a los que pueden tomar rumbos distintos. Pero miren entonces a dónde nos lleva. Antes de llegar a ese punto, que creo que va a ser un punto fascinante, voy a tratar de ilustrar estas cosas. Edwin, esta semana nos ponemos de acuerdo para ver hasta dónde tenemos hoy gente haciendo del púlpito escarnio, pastores disfrazados del Chapulín Colorado para tener una mayor membresía y tener una mayor convocatoria, ¿no? Pastores que tienen la iglesia como un ring de boxeo para hacer una pantomima de lo que debe ser una lucha espiritual. Estupideces, en verdad, de entretenimiento banales, que más allá de eso lo que traducen es la debilidad conceptual de la iglesia de hoy. Pero antes de llegar a ese punto, este hombre nos viene a decir cuál es el carácter del hombre que puede honrar auténticamente a Dios. ¿Qué traduce el crecimiento en la fe? ¿Cómo yo puedo hacerme un hombre maduro en la fe? ¿Cómo yo puedo crecer? ¿Cuál es mi proyecto ético de vida? ¿Cómo yo puedo de alguna forma, después de todo, usted debe tener un modelo de seguir, ¿verdad? ¿A quién es quien usted quiere ser? Este es un tema fascinante. Y usted no puede decir que no tiene a nadie a quien si usted se quiera parecer, porque nosotros aprendemos en los primeros momentos de nuestra vida espiritual y de nuestra vida, en nuestro desarrollo evolutivo, quizás la primera forma en la que uno aprende es a través de la imitación. Nosotros imitamos, y siempre imitamos a nuestros padres, imitamos a nuestros familiares, a algún héroe, algún personaje, ¿verdad?, que viene a ser objeto de nuestra atención. Y tenemos muchas personas que son dignas de imitación y que de alguna manera, yo por lo menos tengo a varios en mente. Yo, si usted quiere saber quién quiero ser yo cuando sea viejo, hay un predicador argentino llamado Salvador de Lutri. Yo quiero ser él cuando sea grande. Ese tipo para mí es un fuera de serie. Salvador de Lutri es filósofo, pastor, un tipo fuera de serie, en verdad. El otro que yo quisiera ser cuando sea grande es César Vidal Manzanares. Yo no he conocido un ser, ese es otro Wesley. Ese es un animal anormal. Ese sí es verdad que yo digo que está fuera de este mundo en términos de aportes para el magisterio de la iglesia. Es un asunto descomunal lo que nuestro querido hermano César Vidal ha emprendido. Pero sin duda alguna el proyecto ético de mi vida y lo que debería ser el proyecto de nosotros, porque aquí nosotros, si no abrazamos este modelo, vamos a abrazar otros. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes queremos ser nosotros? ¿Quién quiere ser usted como mujer? ¿Quién quiere ser usted como hombre? ¿Cuál es tu modelo de masculinidad? ¿Cuál es tu modelo de feminidad? Pues en este caso, usted googlea y usted pone modelos de masculinidad como modelos para ser un hombre, y te van a poner el modelo del hombre alfa, cómo ser un macho alfa. Y ahí empieza uno. ¿Y cómo son los machos alfa? Son independientes emocionalmente, son asertivos a la hora de manifestar sus estados emocionales, pero románticos con las mujeres, es decir, corazón de guerrero pero manos de poeta. Son personas proactivas. Son hombres despreocupados de la opinión pública, tienen tanta independencia emocional, afectiva, que les tiene sin cuidado la opinión de la gente. Entonces la gente empieza a tomar nota. Mire, ¿y cómo ser un hombre alfa? No seas un hombre beta. Ahora hay el hombre sigma. El sigma no es el alfa de la manada, sino es el tigre solitario. Entonces, según lo que están estos psicólogos de la conducta, sociólogos, ¿verdad?, que están explorando la psiquis de estos constructos, dicen que no, ese es el tipo que tú tienes que ser, porque ese le gusta más a las mujeres, el sigma.
Y entonces la gente toma nota. ¿Y cuál será ese? D-Rock. No, no es D-Rock, es Stallone. No, es este otro tipo. Y tenemos varios modelos de masculinidad. Stallone o, ¿cómo es que se llama? Arnold Schwarzenegger. ¿Cuál es el modelo de este? No, nada de eso. La Biblia nos habla de que el hombre alfa es Cristo Jesús. Él es el alfa y Él es el omega. Él reúne todo el abecedario completo y Él es el auténtico modelo a seguir. Aquí está el proyecto ético de nuestra vida y nos enseña el Señor que nuestra vida, miren, cojan nota en esto, hermano. Creo que esto es una de las ideas más importantes que voy a transmitirle hoy. Si usted detiene su crecimiento espiritual, usted no se queda en el mismo sitio donde quedó. Si usted deja de crecer hoy, usted va a dejar de enseñar mañana. Esta es una apotegma que Oswald Hendrich nos enseñó en su libro Enseñando para Transformar Vidas. Pero el cristiano que detiene su crecimiento espiritual no se queda allí, siempre echa para atrás. El camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. No se detenga en su crecimiento. No se descuide, que hay una factura muy alta a pagar cuando usted descuida su vida y su crecimiento espiritual. Veamos dónde nos pudimos haber quedado dentro de este proceso, porque Pedro ahora nos dice, ya hemos visto cómo todos estos quebrantos que ya formaron parte de la actividad de la iglesia, ahora se tradujeron en santificación, pues vamos a agregarle a todo ese carácter este número de virtudes que ahora voy a sumarles. Miren lo que dice acá. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, segunda de Pedro 1:3, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Miren qué pedazo de verdad nos está dando aquí Pedro. Miren, y hay unas paradojas aquí que para los que estudiantes de teología debe ser algo absolutamente fascinante. Te están hablando que hay elementos de gracia que Dios te está regalando, pero que te debes esforzar en ellas. Esforzarte en la gracia es casi como una contradicción. ¿Cómo me voy a esforzar yo en algo que no, ya va, eso no me lo gano yo, pero ¿por qué me esfuerzo? Bueno, porque parece que Dios está esperando un elemento en el que mi voluntad se ve involucrada en la construcción de este sujeto ético. Tengo que poner de alguna manera determinación en hacer cumplir lo que Dios me ha regalado. Me resulta interesante cuando C.S. Lewis en Crónicas de Narnia, en una de las controversias que tiene, creo que estaba Aslan, ¿verdad? El león de Narnia, y estaban los dos jóvenes, ¿verdad? Edmund y no me acuerdo el nombre del personaje principal. Edmund, que es el apóstata, el tipo del fracasado más parecido a Pedro, ¿verdad? Y su hermano mayor. Y habían unos lobos que venían a asediarlo y lo iban a agredir. A lo que la hermanita le dice, Aslan, pero no vas a hacer nada. Y Aslan le dice a la niña, esa pelea es de ellos. Yo no voy a permitir que les hagan más de lo que yo quiero, pero ellos tienen que pelear. Tienen que aprender a usar la espada. Y Dios nos entrena, hermanos, para la batalla. Y nos tira sparring. Y nos pone ahí para ejercitarnos en la palabra y para empezar a gozar. No se extrañe usted de que aquí en la misma iglesia usted se consiga personas que le vayan a hacer daño. Porque hierro, hombre con hombre, se aguza, dice la Escritura. Así como el hierro con el hierro se aguza y se saca filo, parece que el desencuentro de los caracteres también va perfilando carácter. Interesante esa forma en la que Dios providencialmente utiliza elementos inesperados para perfeccionar su obra en nuestras vidas. Ahora, Dios, al igual que Aslan, nos dice, esa pelea es tuya, tienes que moverte.
Me resulta interesante, y creo que puedo poner esta opinión en versos bíblicos, cuando Moisés, el Señor le comisionó a sacar al pueblo. Y el pueblo dice, mira, allá está el ejército, aquí está el mar, para allá hay montaña y para allá también, ¿para dónde vamos a agarrar? Y él le dijo, no se preocupen, Jehová peleará por nosotros y ustedes estarán quietos. Y se puso a orar porque él dijo, esto está chiquito aquí, compadre. Él dijo, yo voy a decir lo que escuché. El Señor va a pelear por nosotros. Pero me resulta interesante que cuando Moisés arranca a orar, el Señor le dice, ¿por qué estás orando a mí? Abre el mar. Y uno dice, ¿cómo es la cosa? Dios diciéndole a un siervo que no ore, le está diciendo, muévete, pon la fe en acción. Quizás es la mejor manera de orar por mí, orar ante mí, demostrando que esa convicción es real. Empieza a caminar y mójate los pies. Y al igual que Josué en el Jordán, tuvieron que mojarse los pies antes de ver el milagro. Es interesante que aquí él dice que ponemos que poner diligencia en un acto que es de gracia. No te equivoques, el que sea de gracia no significa que tú no debes involucrar tu voluntad en esta agenda. Debemos ser diligentes y esforzarnos aún en la gracia de nuestro Dios. Qué interesante. Ya Pablo así lo afirmaba. Ahora miren acá. A la fe que ya les vengo hablando, que fue acrisolada por el dolor, como se los expliqué en Primera de Pedro, ustedes deben agregar ahora virtud. ¿Y qué es la virtud? Ya la esperanza, porque el cristiano es el hombre que ve lo que el resto de la gente no ve. Ser un hombre de fe es caminar como viendo al invisible. Es creerle a Dios y ver lo que el mundo no ve, nosotros lo estamos viendo. Y lo vemos a través de los ojos de la fe, de los ojos del Espíritu. Y podemos discernir porque el Señor nos reveló su razón. La fe es la razón de Dios revelada a la sinrazón del hombre. Nos reveló su razón, nos mostró el rumbo hacia donde se dirige la historia y somos el único pueblo, como me dijo en una ocasión Justo González, con un pedazo de afirmación que valió el programa, curiosamente lo dice cuando lo estamos terminando, somos el único pueblo que puede recordar su futuro. ¿Puede usted imaginarse eso? Es verdad. Es el único pueblo que puede hacer memoria de su futuro, la iglesia del Señor. Así que estamos viendo y caminando como viendo al invisible. Ya tú has creído a Dios y tu fe se ha nutrido y se ha fortalecido, pero debes agregarle a la fe la virtud de un carácter espléndido. La virtud, mis queridos hermanos, es la fe en acción. Es la excelencia moral. Esa es la forma en la que nos la define de alguna forma nuestra lengua castellana y también la lexicografía sagrada. La virtud es la excelencia moral. Cuando usted entonces decide elegir como Dios elegiría. Y usted tiene muchísimas formas y tiene dos naturalezas batallando en usted, no olvide eso. Porque hasta que este cuerpo no sea glorificado, usted va a batallar con pasiones y concupiscencias que le van a invitar a tomar decisiones muy distintas a las que Dios espera. Y por eso el apóstol Pablo insiste, haced morir lo terrenal en vosotros, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No te equivoques, tienes que continuar creciendo y a esa fe debes agregarle la excelencia moral de vivir una fe en acción. Curiosamente, la virtud para el mundo griego, miren cómo el mundo griego influenció nuestra cultura. Ustedes van a darse cuenta cómo, por ejemplo, Aristóteles, en su libro La Ética Nicómaco, un libro que dejó una impronta indeleble hasta el día de hoy, ya van a escuchar cómo Aristóteles nos influye hasta el día de hoy. Aristóteles decía que la virtud es el término medio entre dos extremos viciosos. Es decir, la virtud de un hombre que come bien está entre el glotón y el anoréxico, el que está en el medio. La virtud del hombre que sabe tomar está entre el borracho y el abstemio, es el que bebe con moderación. La virtud
siempre es el equilibrio, la armonía. Y esta visión hasta el arte nos la plasmó en el modelo clásico. Los que han estudiado historia del arte recordarán que la idea de la armonía era fundamental para el pensamiento griego, y luego, por supuesto, en el Renacimiento, como un retorno a los orígenes clásicos, tanto en el ámbito del pensamiento como en el arte, con Miguel Ángel, Da Vinci, ¿verdad? Nos encontramos la idea, ustedes pueden meterle algoritmos al David, ¿verdad?, de Miguel Ángel, y le sale una simetría perfecta. Esa idea del orden, de la virtud como equilibrio, fue la visión que el mundo occidental agregó. Pero aquí el Señor nos está diciendo, más allá que ese equilibrio, necesitas la virtud de la presencia de mi espíritu adornando. ¿Sabe cuál es la palabra que se utiliza para hablar de virtud aquí? Arete. Creo que por allí vienen las balas con el tema del arete como elemento de adorno. Porque la verdad es que la virtud es un arete a la vida espiritual. Viene a ser algo que le agrega belleza a tu carácter. Una persona, hermano, y la mujer de virtud de la que nos habla el capítulo 31 de Proverbios, la mujer de hoy no apostó por la virtud espiritual, apostó por la sensualidad y aún por el pansexualismo post-freudiano. Hoy estamos ante una cultura pansexualista. Miren cómo el reggaetón ha inundado con pornografía auditiva. No tengo yo que repetirles las estupideces que esa gente dice. Basta usted encender y ve la pornografía que allí le están metiendo en la cabeza a los niños y a las muchachas de hoy. Y usted puede ver que uno se puede preguntar, bueno, ¿y hasta qué punto está puesta por la sensualidad y la sexualización? ¿Qué puede generar esa mujer? Deseo. Lo que esa mujer despierta es deseo. Lo que la mujer de virtud despierta es respeto y alabanza. Usted tiene que elegir. ¿Usted espera ser deseada o usted espera ser respetada y alabada? Ese es el dilema ético del mundo de hoy en el caso de la feminidad. La virtud como adorno espiritual. ¿De qué te vas a adornar? ¿Verdad? ¿De esplendor sensual o de esplendor espiritual? ¿Usted quiere ser deseada o usted quiere ser alabada y respetada? Porque la mujer de Proverbios 31 es una dama. No puedo decir lo mismo de la generación post-Kardashian. No me corresponde como hombre tampoco denigrar, ¿verdad? Pero no es el modelo ético a seguir el de una persona que quiera hacer exhibición y ostentación de sus partes privadas, querer despertar deseo sexual, ¿verdad?, en el resto en el género opuesto, y mantener una actitud solamente de actitud de sensualidad o ya de abierta sexualidad. Bueno, la virtud como un adorno de la fe, fe en acción, excelencia moral. Vamos a ver qué otra cosa hay que agregarle. A la virtud, conocimiento. Y es que el conocimiento, miren, mis queridos hermanos, la iglesia evangélica tiene una actitud antiintelectualista, y decía Pablo Alberto de Eirós por una razón. La mayoría de los evangélicos somos personas de bajos estratos sociales. La mayoría venimos de hogares humildes. Mi familia es de origen campesino, ¿verdad?, de un pueblito de la Falconzulia llamado Llano Grande, ni siquiera es Urumaco, Llano Grande, un caserío más metido para allá. Y como decía la canción de los clásicos de la provincia, ¿qué cultura va a tener si nació en los Cardonales? ¿Verdad? Entonces, Pablo Alberto de Eirós dice, hay un formidable crecimiento demográfico del evangelio en Latinoamérica, pero el evangélico promedio es antielitesco. Y por eso los movimientos de izquierda han seducido profundamente, en este caso al discurso evangélico latinoamericano, porque le aporta otra interpretación en términos de por qué él es rico y yo soy pobre. Y el marxismo, con la teología de la liberación,
vino a darle una respuesta sociológica al quebranto económico de Latinoamérica. Tú eres rico porque tú eres pobre porque aquel es rico, Estados Unidos es poderoso porque ustedes son débiles y porque nos han explotado, nos han enajenado, y la teoría de la dependencia como interpretación de nuestros quebrantos sociales. Lo cierto es que hemos tenido desde hace mucho tiempo nuestro evangelio latinoamericano un espíritu antiintelectual. Nos molesta la formación. Y yo no sé cuántas veces escuché decir a pastores estupideces como que la letra mata más el espíritu vivifica. Eso lo dice la Biblia, pero eso no es lo que la Biblia quiere decir. ¿Qué crees tú que dice la Biblia con que la letra mata, el espíritu vivifica? Que te hagas bruto, que no estudies. Y yo me crié en una iglesia, ¿saben de qué decían? ¿Y para qué vamos a estudiar si Cristo viene? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a estudiar y para qué trabajar si ya Cristo viene? Y se generó una generación de personas que hoy, como dice la Escritura, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Tomaste malas decisiones, eso no es lo que dice la Biblia. Y necesitamos agregar a nuestra virtud conocimiento. Si usted lee el libro de Proverbios, aquel que apueste por la ignorancia después de leer el libro de Proverbios es que no ha leído la Biblia nada, chico. El libro de Proverbios es un cántico, una oda al conocimiento, a la sabiduría, a la inteligencia. La espiritualidad cristiana es la responsable de la revolución científica que experimentó Occidente a partir del siglo XVII. Fue la espiritualidad que engendró hombres como Newton, como Pascal, como Copérnico, como Galileo. Fue la espiritualidad cristiana la que engendró las revoluciones más importantes, tanto en la mecánica clásica de Newton como en los fenómenos contemporáneos, porque aunque ustedes no lo crean, la gente piensa que la ciencia es un fenómeno de ateos, pero curiosamente el 87% de los premios Nobel de ciencia han sido cristianos fervorosos. Y el 13% se lo reparten entre agnósticos y ateos. Pero el 87%, entre ellos el mismo Collins, que vino a descifrar todo el genoma humano, es un fervoroso creyente cristiano, creyente en la existencia de Dios, han demostrado lo que la Escritura señala. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. A su nombre sea la gloria. Esta es una fe que promueve libertad. Mis queridos hermanos, el libro de Proverbios dice: el alma sin ciencia no es buena, porque el ignorante se hace daño a sí mismo sin saberlo. Usted sabe qué pasó, miren lo que la ignorancia puede hacer. Y por eso el Señor apuesta por la sabiduría y por la inteligencia. A pesar de que somos antielitescos y podemos tener un espíritu antiintelectual, esto hay que releerlo. No es para ser elitescos a los cristianos. Es que los cristianos, Dios les dio una virtud, esa gracia. Mis queridos hermanos, estos adelantos científicos que hoy permiten que usted tenga luz eléctrica aquí y un clima modificado, se logró gracias a la gente que interpretó lo que Jeremías dijo. Hay leyes gobernando el universo, y si son leyes, son pautas regulares del comportamiento fenomenológico del universo que pueden ser predecibles en términos matemáticos, cuantitativos. Y si yo puedo poner estas pautas regulares en vocabulario algorítmico, entonces yo no solamente hago predecible el universo, sino que puedo modificarlo. Y al modificar ese universo puedo cambiar el clima, puedo cambiar condiciones, puedo subvertir fenómenos de pandemia y crear antibióticos y formas de poder resistir los desafíos biológicos, cosmológicos, meteorológicos. La manera en que el hombre puede administrar al mundo viene dada por un conocimiento en primera instancia de la naturaleza de quién es Dios. Porque todas las espiritualidades que no son cristianas, solamente el cristianismo puede tener intelectuales dentro de sus filas. Yo no podría ser un budista y un intelectual al mismo tiempo, a de no ser que sufra de un trastorno esquizoide, como muchas veces se vive, ¿no? Sí se puede ser hinduista intelectual, pero no de manera coherente. Esto yo sé que va a ser motivo y seguro me van a escribir por YouTube. Estoy abierto a ese debate.
Pero la plataforma metafísica y epistémica de una espiritualidad que están aplaudiendo con una sola mano o pensando en un círculo cuadrado, no puede engendrar una comunidad de pensantes. Para hacerte pensante, vas a tener que divorciarte de algunos artículos de tu fe para poder hacerte racional. La fe cristiana no niega la razón, la redime. La razón contaminada por el pecado es redimida y ahora se le permite al hombre discernir con los ojos auténticos de la visión de la fe. Por eso el conocimiento agregó esplendor al carácter del hombre que empezó con la fe. Ahora, ¿cuál es el riesgo del conocimiento? La soberbia. Porque el conocimiento a usted le da poder. El conocimiento le da poder social y le puede dar poder económico si el conocimiento que usted ostenta se instrumentaliza como una forma de control social. Los países que están hoy en la vanguardia del mundo, que casualmente fueron los que hicieron este libro, La norma de su fe, Alemania, Estados Unidos, la OTAN, los pueblos reformados, los tan resentidos pueblos reformados, que hoy son el destino migratorio aún de sus detractores, porque hasta los que hablan mal de esos países se quieren mudar para allá. Yo no veo a Noam Chomsky queriéndose mudar a Corea del Norte. Y yo le cambio el salario del universitario venezolano por el que él tiene en el MIT. Pero no, ellos no están preparados para este debate. Lo cierto, mis queridos hermanos, es que este conocimiento, el peligro que usted tiene es la soberbia, porque le confiere poder, aquello que Michel Foucault decía, esos países que hoy tienen la tecnología para el control político de las naciones y el poderío militar, es porque previamente tienen una plataforma de conocimiento que les permite el control hegemónico y político de las naciones. El conocimiento sin sabiduría es peligroso. Por eso usted debe acompañar, la sabiduría es el adorno del conocimiento. El conocimiento es lo que yo sé, la sabiduría es lo que yo hago con lo que yo sé. ¿Sí puede ver la diferencia? Así que el crecimiento espiritual no se detiene con adquirir conocimiento. Miren qué es el siguiente paso. Después de que tú agregas conocimiento, tienes que agregarle dominio propio. Vaya virtud la que ahora Pedro nos señala. El apóstol nos está diciendo a este dominio propio que algunos pueden identificar como templanza y un carácter, ¿verdad?, inconmovible. Mis queridos hermanos, es uno de los grandes elementos distintivos de la espiritualidad y del carácter auténticamente transformado por el Espíritu. Proverbios dice, Salomón escribía, que el que sabe gobernar sus pasiones y el que tiene control de su propia conducta es de más estima que el que conquista una ciudad. Si usted puede controlar sus emociones y usted puede gobernarse con el dominio propio del que nos habla la Escritura, usted tiene más virtud que Simón Bolívar. Bolívar, eso lo pueden hacer con fuerza, pero gobernar la ira, gobernar las pasiones, tener control sobre las pulsiones. Freud mismo diría, eso es imposible. Hay pulsiones irracionales detrás del consciente que no pueden ser objeto quizás del control del sujeto. Esa fue una de las grandes estocadas al narcisismo occidental, fue la perspectiva del inconsciente que nos brindó Freud. Y parece que hay pulsiones irracionales detrás de la conducta presuntamente racional. Aquí Dios dice, nada de eso. Tú puedes gobernar tu conducta, porque yo no te di espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. A su nombre sea la gloria. Puedes gobernarte, hay autarquía. Tienes la capacidad de administrarte, de gestionar tus propias emociones.
Y esto a mí me resulta fascinante. ¿Usted se imagina la independencia emocional de una persona que tiene dominio propio? Este es el camino, hermano, de la felicidad. Este es el camino que se ha negado a transitar, bueno, nosotros entretenidos en tantas vanidades, pero ya veremos más adelante que el que no sigue este camino está condenado a transitar por el otro camino de la apostasía. Este es el camino auténtico de la perfección cristiana, del desarrollo cristiano. No te detengas en el camino. Hay que agregarle dominio propio a tu carácter. Y me resulta interesante ver este esfuerzo del Señor por completar su carácter en nuestra vida, como lo respondió en este caso Miguel Ángel también. A Miguel Ángel le preguntaron, pero ¿y cómo tú puedes sacar de un pedazo de mármol ese David de Miguel Ángel, que creo que mide 4 metros, ¿sabes? Creo que está entre 4 o 5 metros. Uno lo ve en las fotos, pero eso es grandísimo. Con esa simetría perfecta, y él dijo, muy fácil, le quito al mármol lo que no es David. Y uno dice, oye, muy facilito que debe ser, quitarle al mármol lo que no es David. Pero el Señor hoy puede decirnos de igual manera, ¿cómo yo voy a llevar a cabo este propósito? Pues quitando en tu vida lo que no es de Cristo. Y te va a doler. Y te va a doler el proceso, pero yo voy a cumplir mi propósito en ti. El objetivo más sublime que Dios persigue no es hacerte rico, no es hacerte influencer, o hacerte una persona con fama, o hacerte una persona con recursos, dinero, esplendor social, económico. Lo que Él persigue, mi querido hermano, y Él va a tener, mira, si se te atraviesa algo, si las riquezas, si tu bienestar social, si tu esplendor económico, todo lo que tú tengas se pone entre tú y Dios, el Señor lo va a quitar del medio. No te quepa la menor duda, porque el Señor va a dar el cincelazo que haga falta y va a dar los golpes con el martillo que hagan falta para forjar el carácter de su Hijo en tu vida, hasta que Cristo sea formado en nuestras vidas. A su nombre sea la gloria. Qué maravilloso saber que Dios está empeñado, ¿vale? A pesar de mí, está empeñado y me va a dar los cincelazos. Y ese proceso es doloroso, pero debemos agregar dominio propio. Qué maravilloso es poder controlar y ser tú, no que tus emociones te gobiernen a ti, sino que tú administras tus emociones. Por eso, gente como esta es la que puede luego seguir este precepto. Airaos, pero no pequéis. Si yo no tengo dominio propio, la ira me gobierna a mí. Y yo, dice la Escritura, que el que se aira fácilmente comete locuras. Y si usted pone un poquito más de arqueología y busca los elementos etiológicos, en última instancia esa forma de ira es una respuesta de la soberbia del hombre frente a circunstancias que no son las que él quiere. Es la respuesta del yo en su resistencia a la providencia divina. No estoy de acuerdo contigo. Y la ansiedad, mis queridos hermanos, termina traduciéndose en vocabulario teológico en la respuesta emocional del hombre que se resiste a entender que Dios está gobernando el mañana de manera providencial y bondadosa. Es una negación de la fe. Después de todo, si ponemos esto en vocabulario teológico, yo sé que esto es algo mucho más complejo en vocabulario clínico, psicológico, pero si usted me lo pone en un reduccionismo teológico, la ansiedad de la que luego Pedro escribe, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, y da la respuesta terapéutica, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hasta que tú no te persuadas que Dios te cuida, tú vas a ser una persona ansiosa. Tú sigues creyendo que Dios está jugando en tu contra. No, yo no creo eso. Tu ansiedad dice otra cosa. Tu sistema nervioso anticipa algo distinto a lo que tu fe te enseña. Tú esperas lo peor de Dios. Y Dios
sigue insistiendo en decirnos: yo te amo con amor eterno y de mis manos nadie te arrebatará. Nunca te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Puede ver usted un Dios más tierno a pesar nuestro? Entonces, si usted busca y sigue haciendo arqueología de muchas de estas realidades, el corazón, ya Skinner y Watson decían de que el corazón es una caja negra, la conciencia. Es impenetrable, usted no tiene más remedio que trabajar con elementos fenomenológicos, la exterioridad, pero ese elemento nouménico de la conducta humana que es inaprensible en términos fácticos. La Biblia decía, es engañoso y perverso el corazón. Así que el dominio propio viene a ser una gracia y una virtud que Dios pone en tu vida para tú poder ser dueño de tus emociones. Mis queridos hermanos, y miren lo otro que usted puede hacer. Usted se puede poner bravo sin pecar cuando tiene dominio propio. ¿Y hasta dónde puede uno ponerse bravo? Yo he tratado de hacer ese ejercicio. Tuvimos una conversación muy bonita, un querido hermano y yo ayer, y él me hacía esta pregunta, y yo creo que es una pregunta fundamental y para la masculinidad más aún, ¿no? Yo les tengo que ser honestos, mis queridos hermanos, yo he vivido mi fe de una manera muy sincera en este aspecto, pero hay aspectos de mi espiritualidad. Por ejemplo, si usted me pregunta, a mí me encantan las artes marciales, me encantan, de hecho las practiqué desde niño, y usted dice, antes de que usted ore por mí, me encantan los deportes de contacto, me encantan, les voy a confesar algo más, me encanta la vida de militar, todas esas cuestiones a mí me encantan. Pero, ¿qué dice la Escritura? No resistas al que es malo. Y una de las grandes preguntas que yo tuve, ¿será que ser un cristiano es ser un genuflexo? ¿Hasta qué punto un hombre tiene que castrarse auténticamente para ser un cristiano? Esta es una extraordinaria pregunta, ¿no? La pregunta es, pero porque eso es lo primero que le reprochan a uno. En estos días casi me llegan porque un tipo se tragó la roja. Y yo me bajé bravo porque casi me desbaratan el carro. Y el tipo, ¿y eso qué es pastor? Es que por pastor es que estoy bravo. No, o sea que vos podés, si no fuera pastor, o sea, o porque soy pastor sí me podéis chocar. No, es que ese es evangélico, ese no se va a defender. Y si se defiende, te manipulan desde la culpa. ¿Viste? Respondió como no debe responder. Pues así no. Él tiene que elegir si ser pastor o hombre. Entonces, ¿qué tengo que ser yo? ¿Un castrado para ser un pastor? Es una muy buena pregunta. Pero me resulta interesante que el modelo ético de mi vida, les prometo que es más, les prometo no, es que este es un tema que yo les tengo que confesar, permanentemente lo he estado metabolizando porque hay serias, ahorita que estoy tan interesado en la historia de América, particularmente desde de América en general, estoy tratando de leer un país por cada libro, pues tratar de explorar la historia de cada país de América. Ahorita particularmente estoy concentrado en una experiencia, la de los Estados Unidos, con referencia a la guerra de secesión y a la guerra proindependentista. ¿Qué hizo la iglesia cuando los hombres tuvieron que tomar las armas? ¿Cuál fue, por ejemplo, el consejo de Wesley, que era ministro del Evangelio en Inglaterra mientras tenía iglesias, misiones en Estados Unidos? Wesley aquí dijo, la iglesia que se quiere independizar de Inglaterra está en pecado. Miren los pelones de los grandes hombres de Dios, ¿no? Decía, no, es que el país ¿cómo tú vas a creer? El rey Jorge merece respeto y ustedes si no se subordinan al rey están en pecado. Si es por Wesley, Estados Unidos debería ser colonia inglesa todavía. Y me resultó interesantísimo que de los 13 generales de la guerra de secesión de Lincoln, 10 eran pastores presbiterianos que echaron plomo. Y yo me pregunté, miren lo que esa gente decía, sentencias que ponían, y por eso, por supuesto, no es el camino nunca, el camino de la violencia, el de la iglesia.
De hecho, este es un reproche que están loquitos que nosotros los evangélicos digamos que sí, que el camino armado es una alternativa, porque le tienen unas ganas a la iglesia evangélica, muchachos, para meterle la lupa, porque nosotros somos el único bastión de resistencia moral a toda la agenda globalista que en este momento se impone. Lo cierto es que, mi querido hermano, palabras más o palabras menos, aquí tenemos un dilema ético. ¿Hasta qué punto yo puedo airarme? Y les prometo que este va a ser un tema de reflexión en un congreso de caballeros o en un tema después de ética. Pero el autor de Mi Fe se puso bravo una vez, y bravo fuego. Agarró un azote y le volteó las mesas a los mercaderes del templo. ¿Ha leído usted eso en la Biblia? Ah, Jesús volteó mesas. Imagínense que yo haga lo mismo. ¿Verdad que no lo van a entender? Bueno, eso es porque nos falta Biblia. Pero entonces no es ni tan calvo ni con dos pelucas. Hay momentos en donde es legítima no la violencia, sino la defensa, que es otro tema. Ese ya es otro estudio bíblico. Pero el gobierno de nuestras pasiones nos impone el hecho de que nunca la violencia será un instrumento de transformación para la iglesia. Jamás. La teología de la liberación se equivocó en pensar que la violencia armada es el instrumento de transformación social. El instrumento de transformación social de las naciones no es el plomo, no es el traquetreo de las metralletas que decía Ernesto Che Guevara, no es el olor a pólvora, ¿verdad?, de Ernesto Cardenal. Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es que more por la fe el Espíritu Santo de nuestro Dios, y ese Espíritu, como dijo Samuel, cuando llegue a tu vida, te transformará en otro hombre. No podemos por la violencia transformar lo que solo espiritualmente Dios puede transformar. El siguiente paso del que tiene dominio propio es que no se pone el sol sobre su enojo. ¿Qué significa no se ponga el sol sobre tu enojo? No dejes que el sol se oculte y tú estés bravo todavía. Hermano, estás a un paso del deterioro emocional cuando el odio y el resentimiento tú lo atesoras y lo sigues saboreando en tu memoria. Hay que olvidar y hay que perdonar. ¿Y por qué debo perdonar? Porque Dios te perdonó a ti. Y si tú no perdonas, Dios tampoco te perdonará a ti. El problema de aquel que no quiere perdonar es que piensa que él no debe. También debemos. Y debemos perdonar, dar de gracia de lo que de gracia hemos recibido. Miren lo que podemos hacer cuando el dominio propio gobierna nuestra conducta. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. ¿Y cómo usted lo hace? Y usted dirá, ¿y cómo yo puedo lograr esto? El Señor nos lo dice: velad y orad. Medita en la palabra, ora, cocinando, habla con Dios. Habla con Dios. La única manera de darle cumplimiento al precepto de orar sin cesar es orar hasta bañándose. Y usted no tiene que estar arrodillado. A pesar de que a mí me gusta arrodillarme para orar, yo sé que la oración no se agota en ese momento. Yo estoy orando cuando me acuesto, cuando me paro, cuando voy caminando, voy hablando con Dios. Y sabe que Dios me hizo experimentar momentos y vivir momentos en donde yo tenía que conversar mucho con Él. Y habían cosas que yo tenía que conversar que ni con mi familia de alguna manera las podía compartir, que fueron instrumentos maravillosos para promover intimidad entre Dios y yo. Mis queridos hermanos, esos desiertos que Dios te presenta, entre otras cosas, son para promover intimidad contigo. Y te llevaré al desierto y allí hablaré a tu corazón, decía el profeta Oseas. ¿Qué debemos agregarle al dominio propio? Paciencia. La paciencia, mis queridos hermanos, ¿qué es la paciencia? Es la capacidad de un carácter que permanece firme e inalterable a través de circunstancias adversas. El carácter invariable de un hombre, de una mujer, que puede mantener la misma esperanza, la misma devoción, el mismo fervor,
en un contexto que le invita a abandonar la fe. Pero curiosamente el crisol de esta virtud es el quebranto. Miren cómo Santiago en el capítulo 1, verso 2 nos lo recuerda. Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto de entrada es una absoluta paradoja, porque ¿quién puede tener gozo cuando está siendo afligido? Y no solamente gozo, sino sumo gozo. Ahora, la respuesta nos la da este verbo. Esta construcción, más bien, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si usted no entiende esto, no puede tener gozo. Si usted no sabe hacia dónde Dios se dirige, usted no puede experimentar la paciencia y el sumo gozo del que habla Santiago. Solo cuando yo sé hacia dónde se dirige Dios, es que puedo tener lo que yo llamo el gozo conceptual, que no es un gozo que depende de un estímulo físico, no depende de un narcótico, no depende de un estímulo musical, no depende de un estímulo exógeno, sino que depende de la gloriosa obra de Dios en mi vida, de las convicciones y esperanzas que Él de alguna forma me ha brindado a través de su palabra. Es la gloriosa convicción. ¿Para dónde tú vas con todo esto, Señor? ¿Cuántos en este momento están siendo afligidos con diversas pruebas? A ver, todos. ¿Quién no está siendo afligido? El que no está limpio está enfermo. El que no está enfermo está endeudado. El que no hay problemas matrimoniales o problemas de pareja, usted puede ver la aflicción en distintos rostros. Pero ¿qué le parece a usted saber que hacia donde Dios se dirige es hacia acá? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y es como el Señor, déjame que estoy dando cinceladas al mármol. Estoy dando golpes a tu vida que están perfilando el carácter de mi hijo en tu vida. Te duele que te haya quitado esto, pero yo persigo metas más sublimes que las que tú persigues. Y Dios no te va a pedir permiso para llevar a cabo esa obra. Dios unilateralmente, como un padre amoroso, se va a imponer. Y ese Dios va a decir, yo no te voy a pedir permiso para hacerte bien, para hacer lo que yo tengo que hacer contigo. Yo tomo la iniciativa y te doy el cincelazo, y hay dolor, pero ahí vas a aprender a depender. Ahí vas a aprender que no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que salga de la boca de Jehová. Mi hermano, porque mire esto, cuando usted sufre, mi querido hermano, usted aprende a comer la palabra de Dios. Y usted dice, yo me siento mal, pero tú dices, no te dejaré, siempre te sustentaré. Yo me siento mal, pero tú dices, todo lo puedes en Cristo porque yo te fortalezco. Yo me siento mal, mi circunstancia desmiente tu promesa, pero tú dices, hermano, y esa palabra es un ancla para ti. Y tú te aferras a ella con todas tus fuerzas. Y tú dices, pero mi Señor dijo otra cosa. Yo me siento a morir. Yo me siento solo. Yo me siento desventurado. Me siento empobrecido. Me siento afrontando diversas pruebas. Pero creo que todo lo puedo en Cristo, porque Él es quien me fortalece. Mi poder, dice el Señor, se perfecciona en tu debilidad. Qué bueno es saber que hay un programa, hay un objetivo. Hay un elemento que el pensamiento filosófico griego llamaba teleología. De ahí viene la matriz de telecomunicación, televisión. Tele viene del griego telos, finalidad o distancia. Aquí la palabra que se emplea, y tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. El Señor dice, yo quiero que tú seas perfecto en mí. Y lo que se me ocurre para obtener ese objetivo es afligirte. Así como el oro, para que brote la impureza, lo tenemos que meter en fuego, así también vamos a tener que liberar impurezas de tu vida a través de la aflicción. Pero esa perfección de la que habla aquí Santiago está compuesta por una matriz filológica de telos, finalidad. Y lo que nos está diciendo es que
la perfecta ejecución de la actividad que le es propia a tu naturaleza, el Señor va a sacar lo mejor de tu naturaleza. Va a llevar a la optimización plena de sus propósitos. Es como dice, yo voy a sacar hasta la última gota de jugo. Voy a sacar lo mejor de ti. Y lo que se me ocurre es echar sazón a esto. Y vas a ser perfecto. No es que usted no se va a equivocar. Eso no es lo que traduce el vocablo. Yo lamento, esta palabra ha causado, creo que el mismo Wesley cuando escribió la teoría de la perfección cristiana, creo que tuvo problemas con esta misma expresión. Pero el telos de teleología de lo que nos hablan acá es que el Señor va a llegar a la consecución plena de tus potencialidades. Y luego dice, para que seas perfecto y cabal. Otra posible traducción de cabal es sano. ¿Sabe qué Dios quiere hacer con tu sufrimiento? Sanarte. ¿Qué te parece? Hermanos, muchas veces para sanarnos necesitamos una cirugía. Y las cirugías son dolorosas. Yo les comentaba a ustedes cómo dos amigos míos, uno cirujano de tórax y otro su paciente, mi querido hermano Josué Reyes Polanco, tuvo que hacer una operación a otro queridísimo hermano para sustraer su timo y tuvo que abrirlo desde la tráquea hasta el pubis y mantener abiertas los órganos por largo tiempo limpiándolos. Si usted ve la herida que le tuvieron que hacer a este hermano, usted dice que el cirujano era un monstruo. Y usted dice, ¿para dónde va esto? Esto es peor que un delincuente. El delincuente nada más te puñaleó. Porque este exhibe incluso y sacar las vísceras, exponerlas. Es porque si quedaba un pedacito de timo se volvía a reproducir la enfermedad. Es una enfermedad autoinmune. Y esto me resultó interesantísimo como analogía. Las cirugías de Dios persiguen sanarnos. Y no es distinto con la paciencia. Esta virtud que viene a adornar nuestro carácter, saber esperar en Dios. Nos impacientamos. El Salmo 40 nos dice, pacientemente esperé en Jehová. Y si tú has fracasado en esperar en el hombre, quizás has fracasado porque la gente te ha quedado mal. ¿A cuántos de ustedes les ha quedado mal la gente? Bueno, fíjense ese fervoroso ¿Quién puede decir que no ha sido defraudado por alguien? Pues el Señor dice, es que tú no tienes que esperar en nadie, tú tienes que esperar en mí. Y las demás gente son instrumentos para yo bendecirte. Yo soy la fuente, yo soy tu alfa y yo soy tu omega. Yo soy el que mueve las piezas del tablero del ajedrez celestial. Así que espera en el Señor, espera en Dios, esa es la paciencia. A la paciencia, piedad como virtud de un carácter consagrado. La consagración, esa vida piadosa de consagración, de búsqueda fervorosa, hermano, eso debe ser un signo distintivo. ¿Saben que esta película de El Cuarto de Guerra, cuántos vieron esa preciosa película maravillosa? En El Cuarto de Guerra pasó algo interesante de un hombre que llegó a una casa y dice, yo quiero esta casa. Y el tipo dice, ¿por qué? Porque huele a oración. Aquí alguien oró. Yo no sé por qué, pero eso se percibe. Usted sabe que la unción de la que nos habla la Escritura era un perfume. Y era un perfume que el que quisiera copiar ese perfume, yo soy un enamorado de la perfumería, a mí me encantan. ¿A quién no le gusta un buen perfume, Dios mío? Los buenos aromas, eso es espectacular. Yo sigo una cuenta de un tipo que es un magíster, muchacho, huele un perfume y dice, esto tiene canela, madera, especias, tal. Muchacho, le hizo un escaneo al perfume y sabe lo que tiene el perfume nada más oliéndolo. Hay gente con un desarrollado
Bueno, olfato y una manera de catar. Los catadores de café también. Tiene buen cuerpo, no sabe, a mí me saben igualito. Y entonces, no, hay que sorber, hay que hacer para que se despierte. Y yo hago y pruebo todo y me saben igualito. El asunto es si está fuerte de agua o no está fuerte de agua. Hay que ver ahí cómo uno lo hace. Sí hay diferencias. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el sello rojo, náguara y café. Al que le gusta el café arábico, bueno. Pero lo cierto es que hay perfumes, por ejemplo, el Creed. Ese perfume, muchacho, cuesta 300 euros. Si tuviera sencillo, me lo compro. Lo cierto es que ese perfume era elaborado para el rey de Inglaterra y fue hasta el año 1977 que no desclasificaron su fórmula para ponerla en el mercado. El Creed Adventure. Te puede ver un perfumazo. Un perfume de reyes, diría alguien. Bueno, la unción de la que nos habla la Escritura era un perfumazo. Y el que se atreviera a copiar esa fórmula moría. Ahora, pasa algo interesante con la gente piadosa, que pasa lo mismo con los perfumes buenos. Cuando usted se echa un perfume bueno, usted lo huele nada más cuando se lo echa. Después pareciera que no lo tiene y todo el mundo se da cuenta que usted lo tiene, menos usted. Por eso cuando alguien dice, yo oro mucho, yo soy muy espiritual, y vamos, hermano, el momento de los testimonios, y pasa la hermana y dice, yo voy a dar de testimonio que tengo 7 años sin pecar. Pues ya pecó, hermana, por soberbia. Ya se rompió el ayuno de pecado. La gente espiritual no hace ostentación. La piedad es algo que no se debe predicar, no lo predica quien la ostenta. No sé si puede usted ver, al igual que la humildad. Es decir, es que mi problema es que yo soy muy humilde. Qué humilde soy yo, qué bárbaro. Yo soy muy bondadoso, ese es mi auténtico problema, es ese, que yo soy muy humilde. La guara es ridículo. Lo cierto es que, mi querido hermano, la piedad no se ostenta y por eso uno no puede hacer ostentación de piedad en la iglesia. Esa unción se huele. Como el buen perfume, quien ora bastante no tiene que decirle a la gente que está orando. Se ve, se olfatea, se te ve que estás con el Señor. No necesitas decirle a la gente que eres muy santo. Y generalmente, mientras más piadoso es usted, más conciencia de su miseria usted tiene. Pablo decía que él era el peor de todos los pecadores. Imagínense, el mejor de los nuestros. Llegó a afirmar que él era el peor de todos los pecadores. La piedad es otra virtud a la que usted debe agregar como disciplina de búsqueda fervorosa. Y sigue agregando entonces a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y con esto cerramos y culminamos. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 13. ¿Cuál es el culmen, ya el clímax de la perfección del carácter cristiano? ¿Hacia dónde se dirige nuestra ética cristiana? ¿Cuál es el objetivo de nuestra visión ética de la vida? Y es que, mis queridos hermanos, nosotros hemos hecho tanto énfasis en el evangelio de poder que se nos ha olvidado el evangelio que hace énfasis en la transformación del carácter. Miren, Pablo viene hablando de los dones del Espíritu, los cuales, si usted me pregunta, tienen vigencia plena en el día de hoy. Dios puede hacer todo lo que quiera, pero no quiere hacer todo lo que puede. Es algo que soberanamente Él administra y Él puede hacer todo lo que Él quiera hoy. Y esta estupidez de que los dones fueron hasta el siglo I, eso no es bíblico. Los dones están vigentes hoy todos. No, es que la ciencia pasará. Bueno, eso pasará cuando venga lo perfecto. Mientras tanto, todos estos dones tienen vigencia plena. Sanidades, profecías, lenguas, todo. Y Dios lo usa a discreción soberana, ¿verdad? Como Él le plazca ejercerlo en la iglesia. Pero Pablo viene y les dice, pero les voy a mostrar un camino más excelente. Porque hemos hecho énfasis en los dones, pero los dones es lo que Dios hace a través de ti. El fruto del Espíritu es lo que Dios hizo en ti. Dios puede sanar a otro a través de ti.
Pero cuando Dios obra en ti, te adorna con el fruto del Espíritu. Y la Biblia dice que no es por los dones que nos van a conocer, es por sus frutos los conoceréis. Así que miren cómo Pablo argumenta. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Todo nuestro servicio cristiano es estéril si no va motivado por el amor. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Miren qué elemento totalizante es el amor. Y el Señor viene a decir, tú puedes como iglesia estar haciendo lo correcto con motivaciones equivocadas. Puedes estar dándole comida a los pobres, le puedes dar ropa a la gente indigente, puedes estar manifestando dones y diversas operaciones, pero si no está la virtud del amor en tu vida, todo el esfuerzo que tú estás emprendiendo es vano. Miren qué interesante esta perspectiva. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Por eso cuando alguien dice yo te dejé de amar, es que usted nunca lo amó. Si usted deja de amar, usted nunca amó. La Biblia dice que por definición el amor nunca deja de ser. Por eso la gente que yo amo está condenada a mi amor. Está condenada a que yo la ame eternamente. Que pueden haber diferencias, incompatibilidades, ese es otro estudio bíblico. Pero el amor, si es auténtico, jamás es invariable. Entonces usted no diga que dejó de amar. Usted tenía una pasión y generalmente desordenada. Cuando usted sufre esos elementos volubles de carácter a los que están sujetas las pasiones del hombre, usted no puede confundir esas pasiones eróticas con amor. El amor es una virtud mucho más sublime y tiene un origen espiritual. Así que el Señor culmina diciéndonos esto. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Ahora vemos por espejo oscuramente, verso 12, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y si esto mora en sus vidas, miren cómo termina Pedro recomendándonos, y ya con esto invito a los músicos que estén pasando acá al frente, miren lo que el Señor nos recuerda y nos dice. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta que tú tienes que responder es esta, querido hermano. ¿En qué punto de tu vida espiritual tú estás? ¿Te quedaste solo con la fe? ¿No seguiste avanzando en el crecimiento de la vida del Espíritu? ¿En qué punto de este escalón del crecimiento tú te encuentras? ¿Qué elementos tú estás agregando en tu cotidiano vivir? ¿Estás poniendo diligencia en poner por obra este precepto? Ahora, si tú no lo pones por obra, esto no es inocuo, Esto tendrá implicaciones muy profundas. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ocioso. Pero el que no tiene estas cosas, lo que hemos hablado, el que no ha cultivado este elemento de progresivo desarrollo y santificación espiritual, miren qué le pasa. Es ciego, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Cuántos dan gloria y honra
al que nos lleva a esa perfección cristiana. Póngase de pie y dele gloria y alabanza al Rey que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿En qué escalera, en qué escalón usted se encuentra? Lo bueno de todo esto es que Él es un buen maestro. Es una de las formas en las que conocemos a nuestro Señor, como maestro. Y el Señor hoy nos invita a seguir caminando y a seguir creciendo en el conocimiento de su gracia. No te detengas, mi amado hermano. El crecimiento espiritual no se agota con la clase de catecúmeno. Venga a los ayunos, venga a los cultos de oración. El día martes a las 4 tendremos nuestro culto de oración aquí mismo. Lo estamos celebrando, volvimos al púlpito. Y ya un pequeño grupo de hermanos están respondiendo en la necesidad de cultivar una vida de oración. Mis queridos hermanos, no nos quedemos sin fruto. Es mi deber como pastor invitarte a que si no cultivamos estas realidades, no es que tú te vas a quedar en el mismo lugar. Siempre vamos a echar para atrás. Siempre va en desmérito de estos propósitos. Pero gracias sean dadas a nuestro Dios, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de su venida. Estás condenado a vencer. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Vamos a orar. Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias porque, sin duda alguna, oh Dios, allí están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Allí encontramos solaz, reposo, paz, gozo. Allí encontramos quietud para nuestra alma, Señor. Hoy en este día te pedimos que, así como tú has promovido en nuestras vidas, nos has apartado para esta salvación, pongas en nuestras vidas el querer como el hacer, para agradarte, para sobreabundar en fruto ante tu presencia, para poder, oh Dios, traer alegría a tu corazón y que nuestra conducta, nuestra vida pueda ser una auténtica obra de arte. A través de las cinceladas, oh Dios, que tú darás en nuestras vidas, sabemos que estás moldeando el carácter de tu Hijo en nuestros corazones. Quédate en nuestras vidas y al salir de este lugar, más de ninguna manera de tu presencia, porque tú perseveras en nuestros pensamientos y en nuestro corazón, Señor. Llévanos en paz y en bendición a nuestros hogares. Tráenos en bendición para las diversas actividades de esta semana y permite que tu obra maravillosa sea completada en nuestras vidas hasta el día de tu venida. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga, que Dios me les guarde. Vamos a despedirnos con alegría y júbilo.